Dentro de lo que es la terminología, un bit es una unidad básica de almacenamiento de datos informáticos. Los bits generalmente se agrupan en bloques para formar bits que pueden almacenar un valor que la computadora puede interpretar como caracteres o la calidad de la información. Un campo es un elemento de información que puede almacenarse, colecciones de bits que almacenan características de una entidad. Para describir una entidad justamente, ya sea persona, ordenador, un registro consta de dos o más valores variables almacenados en posiciones consecutivas de memoria. Cuando hablamos de los datos, justamente hablamos de porcentajes, hablamos de algoritmos que se traducen en base a una información proveída. Generalmente, o sea, previamente nosotros contamos con una información que luego es convertida en datos, en base a un algoritmo, en base a esa interpretación de análisis que se realiza con esa información. Entonces, los datos pueden ser cualquier número o carácter que puede representar los valores de las mediciones o también los fenómenos observables. Un solo dato es una medición de un fenómeno. La información medida es deducida algorítmicamente, derivada y o lógica o calculada estadísticamente a partir de múltiples datos. La información es una respuesta a una pregunta o un significativo estímulo que puede dar lugar a nuevas preguntas. Entonces, una vez que nosotros contamos la información, debemos convertirla en datos. Por ejemplo, la recolección de los datos sísmicos conduce a la alteración de los datos sísmicos para presumir un ruido, mejorar señal de los fenómenos sísmicos y de esa manera poder migrar a la ubicación adecuada en el espacio. Suele incluir procesamiento de análisis de velocidades, frecuencias, y ese procesamiento de datos sísmicos facilita una mejor interpretación debido a que las estructuras del subsuelo geométricas y de reflexión son más evidentes. Entonces, cuando hablamos de datos versus la información, los datos consisten en nada más que hechos organizados o no organizados que pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles. Los datos en información. El proceso de manipulación de los hechos a información se conoce como procesamiento. Para ser procesado por una computadora, los datos deben pasar primero o ser convertidos a un formato legible por una máquina. Una vez que los datos estén en un formato digital, se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para de esa manera obtener una información útil para nuestra toma de decisiones. En ese sentido, digamos que nosotros podemos hacer una investigación cuantitativa o cualitativa generalmente. eh, las encuestas o los cuestionarios, dependiendo de la marca o dependiendo de qué información precisa, en su mayoría o en un mayor porcentaje son encuestas cuantitativas, porque son mucho más rápidas, mucho más prácticas también de tabular, no tienen mucho nivel de, digamos, de tratamiento o de procesamiento en cuanto a lo que es la comprensión, en el sentido de que el sistema ya arroja justamente datos sobre porcentajes, de qué porcentajes en un sí, un porcentaje no, un tal vez. Entonces vamos obteniendo justamente información, información necesaria para poder luego poder realizar ese procesamiento y utilizar esa información. El procesamiento de datos generalmente involucra varios procesos como resumen de datos, agregación de datos, validación de datos, tabulación y análisis estadístico. El procesamiento de los datos puede o no distinguirse de la conversión de los datos. Esto implica cambios, datos en formatos y no implica tampoco ningún tipo de manipulación. Durante ese procesamiento, los datos brutos se utilizan como una entrada para producir información como una salida normalmente en forma de
informes y otras herramientas analíticas. Dentro de las etapas, generalmente tenemos en una primera etapa la recopilación de los datos, que es el primer paso dentro del procesamiento. Los datos se obtienen de fuentes disponibles, ya sean primarias, secundarias, incluidos archivos de test y almacenes de datos. Es importante que las fuentes de datos disponibles sean confiables y estén bien construidas, por lo que los datos recopilados, que luego se utilizan como información, sean de la mejor calidad posible. Generalmente nosotros cuando hacemos una encuesta o un cuestionario vamos recopilando datos y vamos recopilando también de esa manera información. Luego tenemos la preparación de los datos, donde una vez que se recopilan los datos, estos se ingresan a la etapa de preparación de datos. Dentro de esa etapa, a menudo denominada preprocesamiento, que es una etapa en la que los datos, sin procesar, se limpian, se filtran y se organizan para la siguiente etapa del procesamiento. Durante esa preparación, los datos sin procesar se verifican diligentemente para detectar cualquier tipo de error. El propósito de este paso es eliminar los datos incorrectos, ya sean redundantes, incompletos o también incorrectos, para empezar a crear datos de alta calidad y de esa manera mejorar la inteligencia empresarial. Entonces, una vez que nosotros avanzamos con ese proceso de recopilación de datos, posterior a ello hacemos el preprocesamiento, donde vamos preparando esos datos para convertirlos en información. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Luego tenemos la entrada de los datos. Los datos limpios, una vez ya filtrados, se ingresan en su destino, ya sea un software de CRM o un almacén de datos, o el tipo de plataforma con la que cuente la empresa. A partir de ahí se traducen a un idioma que se pueda comprender, y esa entrada de datos es una primera etapa en la que los datos, sin procesar, comienzan a tomar una forma de información utilizable, que puede ser aprovechada para la toma de decisiones, que puede ser aprovechada para estrategias, para objetivos. Entonces, depende de para cuál, o sea, depende del uso que le daríamos a estos datos para poder utilizarlos. Ese procesamiento, que es la cuarta etapa, a partir de los datos ingresados dentro de la etapa de entrada de datos, se procesan para su interpretación, para que pueda ser, digamos, comprensible a la vista, que cualquier persona lo pueda entender. Ese procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis, visualización de datos e incluso algoritmos de aprendizaje automático, aunque el proceso en sí varía ligeramente dependiendo de las fuentes de datos que se procesan, ya sea base de datos, redes sociales, dispositivos conectados y su uso previsto, examen de patrones de publicidad, diagnósticos de dispositivos y también determinar las necesidades del cliente. Dentro de ese procesamiento hacemos justamente un proceso donde vamos filtrando la información más relevante, no toda, vamos descartando esa información que muchas veces no nos sirve o no nos aportaría mucho. Entonces, en ese sentido, eh, podemos aprovechar de mejor manera y disminuir en un porcentaje mucho mayor el nivel de errores que podría tener nuestra investigación. Luego, perdón, luego, en la interpretación de los datos, dentro de una etapa de salida, esa interpretación es una etapa en la que los datos son finalmente utilizables para cualquier tipo de usuario. Se traducen datos que se pueden leer en forma de gráficos, videos, imágenes, textos sin formatos,
donde los miembros de la empresa o de la institución pueden comenzar a administrar los datos para sus proyectos de análisis justamente. En el caso de ustedes que cuentan con un proyecto de investigación donde van a analizar un producto, un servicio, entonces ustedes a partir de todos esos datos, de esa interpretación que van realizando, porque ustedes van a hacer, qué sé yo, una encuesta cerrada, una encuesta abierta, a partir de eso, si es una encuesta cerrada, es mucho más práctica, mucho más fácil de tabular, entonces el sistema automáticamente ya le va a lanzar los datos. Le va a lanzar en un formato de gráficos con porcentajes que ustedes pueden interpretar. De por ahí, qué sé yo. Una de las preguntas era, ¿toma vino o toma bebidas alcohólicas? Un 83% eh, dijo que sí y un 17% dijo que no. Entonces, esa interpretación es la que yo debo realizar. Un 17, o sea, tratar de entender por qué ese 17% no está consumiendo las bebidas alcohólicas que nosotros distribuimos em, en nuestro mercado, ya sea porque no le gusta el alcohol, porque está en una dieta o no puede consumir por el gluten o por la cebada, por un montón de factores que pueden afectar justamente a ese consumidor. Entonces, en ese punto nosotros vamos analizando. Entonces, en base a ello vamos analizando, vamos viendo qué es factible y qué no a partir de esa interpretación de datos que nos ayuden a tomar decisiones. Por ejemplo, hace como 2 o 3 semanas, Heineken lanzó su cerveza eh, con 0% de alcohol, como en su momento lo había hecho Brahma. Creo que no hay otras bebidas que no tengan un nivel de alcohol 0,0. Tal vez ellos realizaron una investigación, analizaron y entendieron que el consumidor necesitaba ese tipo de bebidas, qué sé yo, por su salud, para continuar con su dieta o por ciertos factores que le podrían impedir el consumo de esas bebidas. Una vez que hayamos realizado esa interpretación, almacenamos los datos como una etapa final, donde ese procesamiento de datos, una vez que se procesan, todos los datos se almacenan para ser utilizados. Es posible que alguna información sea de uso inmediato o gran parte de ella tendrá un propósito mucho más adelante. Generalmente depende de los objetivos que tengamos, depende mucho de qué queremos lograr. De por ahí queríamos analizar nada más porque el consumidor no consume, entonces a partir de esos resultados nosotros pensamos en crear un producto, crear un servicio, mejorar nuestro producto o mejorar nuestro servicio. Entonces, muchas veces es de un uso inmediato porque podemos ajustar ciertas cosas del producto o también del servicio y lanzarlo o introducirlo al mercado. Pero hay otras veces que tenemos que diseñar, innovar, darle un valor agregado, darle una marca, un nombre. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil y lleva un poco más de tiempo también poder hacer uso de toda esa información al momento. Entonces, se va utilizando por partes toda la información necesaria y a partir de ahí analizar las necesidades del consumidor y qué realmente podemos adaptar con nuestro producto. Podemos crear nuevas líneas de producto, nuevas categorías. Entonces, siempre es importante poder almacenar esa información que pueda ser utilizada en cualquier momento, pero en pos de mejorar nuestra marca, en pos de mejorar nuestro producto o nuestros servicios. Esos datos almacenados correctamente son una gran necesidad, digamos, para cumplir con la legislación de protección de datos cuando los datos se almacenan correctamente. Se pueden acceder de manera rápida y fácil cuando se necesite. Generalmente, si está en una base de datos de CRM, en un software de CRM, no todas las personas van a tener acceso a él, a esa información, pero sí, gerentes, directores, eh, directivos, altos directivos o dueños de empresas van a poder acceder a toda esa información
y van a poder hacer uso de ella para realizar las tomas de decisiones, armar campañas publicitarias, campañas comunicacionales, campañas promocionales, dependiendo de qué quieran lograr justamente. Entonces, todo ello a partir de ese procesamiento, a partir de toda esa información. Y luego tenemos nuestro análisis de los datos. Cuando el dominio desde el que se recogen los datos se convierte en una ciencia o también en una ingeniería, ese procesamiento de datos y de sistemas informativos se consideran en términos amplios, un término especializado, análisis de datos, que se suelen utilizar centrándose en la altamente especializada y altamente precisa derivación algorítmica o de cálculos estadísticos, digo bien, que se pueden observar con menos frecuencia que el típico entorno empresarial. A partir de los algoritmos, si es que lo sabemos interpretar, nosotros podemos aprovechar esa información, todos esos datos que nos fueron proveídos, esos datos que teóricamente ya tienen un nivel mucho más bajo de errores, porque digamos que ya son en un 90% datos limpios que nos van a ayudar justamente a poder comprender muchos escenarios o muchos fenómenos empresariales o competitivos que se puedan dar o que nosotros queremos dilucidar, de por ahí queremos entender por qué la competencia se mueve de esta manera o por qué el consumidor compra esta marca o paga este precio. Entonces, el análisis de datos en diferentes formatos se utilizan con mucha frecuencia. Se utilizan nomenclaturas que se exponen en representaciones numéricas utilizadas dentro de ese procesamiento de datos justamente en base a porcentajes, en base a algoritmos que nosotros podemos comprender, que podemos interpretar y de esa manera utilizarlo a corto, mediano o largo plazo para crear o para potenciar o mejorar algo de nuestra marca o a nivel empresarial o competitivo. Depende mucho de cuál sea realmente nuestro objetivo. Esas mediciones de procesamiento de datos normalmente están representados por números, por puntos fijos en códigos binarios, representaciones en números decimales, y la mayoría de estas mediciones de análisis de datos son representados o cuentan con una representación por puntos flotantes de números racionales que los vamos a ver más adelante. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, profe. Ok. Bueno, creo que ya ingresaron digamos, un número representativo de alumnos para ver justamente, a ver, ok, bueno, a ver, bueno, entonces, ¿recuerdan esta guía que ustedes habían armado para sus proyectos de investigación? Ustedes avanzamos hasta el paso 2. Creo que avanzamos hasta el paso 2 si no estoy equivocado, donde vimos el potencial del mercado o solamente vimos el paso 1. Eso me pueden reconfirmar, pues no recuerdo bien. Hasta el paso 1 nomás hicimos, profe. Ok, Terminamos lo que es misión, visión.
Ok. Bueno, entonces, a esto vamos a dedicarle 20 minutitos como máximo, porque tenemos que ir avanzando, ya nos quedan muy pocas clases, entonces lo que necesitamos es, ¿cuál es el potencial? Primeramente es especificar los objetivos de la investigación y también las necesidades de información. Dentro de los objetivos, ustedes lo que van a hacer es definir el potencial del mercado al cual necesitan incursionar. A ver si es que me recuerda alguno de sus marcas que están trabajando. El mío, por ejemplo, se llama Clona y es una tienda de calzados de Ok, cuero. bueno. Entonces, ¿cuál es el potencial del mercado al cual va a ingresar Cloana? Un mercado de mujeres de, qué sé yo, 18 a 28 o 32 años, que es un mercado potencial en donde las personas cuentan con un nivel de ingresos, vemos potable el mercado, ya que existe un flujo interesante de ingresos, de transacciones. Entonces, digamos que es un mercado apto al cual ustedes quieren incursionar, que sería un mercado, no sé, ya sea mujeres u hombres, que ustedes estén incursionando. No sé si es solamente calzados de mujer, pero en el caso que sea solamente de mujer, entonces ustedes definen justamente si ese mercado es o no apto. Deben definir la demanda, ahí sí. Deben describir exactamente cuál es el perfil de esas personas que van a ser justamente posteriormente, o sea, ustedes tienen que pensar ya, todo lo que se solicita en este punto lo van a trasladar a una vez que van a armar la muestra, una vez que van a seleccionar el universo, por ejemplo, al definir la demanda, hablamos, por ejemplo, de mujeres de 18 a 28 años aproximadamente, cuáles son las características del mercado, hablando de fortalezas y debilidades. ¿En qué podría ser fuerte ese mercado y en qué podría ser débil? De por ahí. Una fortaleza podría ser que las personas busquen productos en cuero de buena calidad, pero otra podría ser que busquen marcas de estatus, marcas ya posicionadas dentro del mercado. Necesidades. Conocer el tipo de servicio demandado, en este caso de los calzados. ¿Cuál realmente es el servicio demandado para nuestro producto? En el caso del cuero, es un servicio, es un tipo de servicio demandado muchas veces capaz. A las personas les guste mucho el cuero porque están más dentro de la corriente de lo que es todo eco, no utilizar nada procedente de animales. Entonces, todo lo que sea sintético, sí. Características del servicio que se espera, cuáles podrían ser algunas características que se esperen de ese producto actual. Los problemas que enfrentan actualmente las empresas que ofrecen servicios similares, hablando de la competencia, qué, qué tipo de problemas tienen, qué sé yo, eh, digamos, podrían tener problemas en cuanto a lo que es la materia prima, podrían tener problemas en cuanto a lo que es eh, problemas sociales en el sentido de lo que mencioné, que no utilizan nada que tenga que ver con animales, sino que todo es sintético por esa nueva corriente de productos ecológicos, que todo sea eco-friendly y demás. También conocer la información acerca de la competencia. ¿Qué yo conozco de boxes? ¿Qué conozco de Sei Calzados? ¿Qué ofrecen de valor esas marcas para que yo tenga también un parámetro de cómo podría definir o cómo podría actuar dentro del mercado? ¿Se entiende hasta ahí? Yo les voy a remitir esto al grupo de WhatsApp, pero también les voy a enviar un ejemplo
les voy a enviar un ejemplo de un trabajo que habían hecho hace mucho tiempo mis alumnos para que también lo tengan en cuenta para trabajarlo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda o consulta? De igual manera, ¿Se yo voy a... entiende? Sí, te escucho. Hola, profe, no te decía nomás que se entiende y con el ejemplo va a ser mejor, así nos vamos a guiar también. Ok, bueno, de igual manera yo voy a estar aquí en la computadora para cualquier consulta que tengan. Entonces, como les mencioné, vamos a tener, no sé si les parece 20, 25 minutos más o menos para que lo puedan trabajar. Entonces lo vamos hablando cómo están avanzando y luego ya eh, vamos viendo para de esa manera poder ir puliendo también eso. No hay problema, profe. Profe, consulta en cuanto al potencial mercado y después detallar el tema de la demanda que nosotros queremos tener, sería casi lo mismo, solo que en el segundo va a ser más específico, ¿verdad? Como describir más a al que nos queremos dirigir, ¿verdad? Sí, así mismo. Ahí les remití la guía para que lo tengan en cuenta y si me dan 2 segundos voy a remitirles el ejemplo. Ok, bueno, entonces ahora son 8:05, 8:30, ¿les parece que nos volvamos a reunir? O sea, volvamos a hablarlo y yo mientras les voy remitiendo los ejemplos. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, para los que se fueron incorporando recién, les comento que voy a habilitar nuevamente la plataforma hasta el día de mañana al mediodía para los que no pudieron subir sus trabajos de los 10 puntos. Entonces, de esa manera, yo voy a poder realizar la corrección y no perderían la totalidad de todos esos puntos. ¿Está bien? Entonces, mañana hasta las 12 del mediodía van a tener tiempo de realizar sus cargas correspondientes para los que no lograron hacerlo.